Acá estoy viendo el final de Avengers Endgame. Y sí, la verdad que Hollywood gasta millones de dólares en vendernos una idea muy diferente a lo que en realidad va a suceder. Todos aquellos que creemos en la Biblia, la palabra de Dios, sabemos cómo va a ser el fin de la humanidad. Hace millones de años que el final está escrito. Si te estás perdiendo los encuentros semanales en The Bridge Online, es tiempo de que prestes atención a todas las cosas que van a pasar. El sábado pasado estuvimos estudiando acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Pudiste verlo? Bueno, aquí te dejamos la predicación del sábado pasado para que prestes atención y puedas aprender. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están chicos ahí en La Romana, en la República Dominicana? Es para mí un privilegio la invitación. Y tengo que agradecer ahí a Eric y a Mariela. Mariela es mi hermana, para los que no sabían o no se dieron cuenta. Y estamos contentos con mi familia de poder mandarles saludos. Hemos estado hace unos años ahí en la iglesia y aprovechamos para saludar a todos. Quizás nos recuerden, quizás no, quizás sos nuevo. Pero es un gusto que puedas empezar con este programa de Club Bíblico y que puedan disfrutar de tener un tiempo con el estudio de la Biblia. Mi nombre es Javier, mi esposa se llama Laura y tenemos 3 hijos. Lucas, Hanna y Rebeca, y es un gozo para nosotros poder mandarles saludos a través de este medio. Vamos a tomar este tiempo con la Biblia para hablar de un tema que la gente por ahí habla sin saber o habla y no sabe explicar muchas veces, y tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? La lección que tenemos para hoy se llama Hollywood miente. Y no sé si ahí en La Romana o en República Dominicana están recibiendo noticias como acá en Argentina sobre el fin de los tiempos, con esta pandemia que estamos viviendo todos y un montón de ideas que vienen sobre el fin del mundo. Se han escuchado algunos informes, por ejemplo, del Pentágono en los Estados Unidos que han visto ovnis, ¿no es cierto?, objetos voladores no identificados. Otros están hablando de diferentes señales del fin de los tiempos, y este es el estudio que están teniendo ustedes en las diferentes lecciones, hablando de Jesucristo como el espíritu de la profecía. Entonces, si ustedes quizás pueden recordar algunas películas que Hollywood ahí ha puesto y han gastado un montón de plata, millones de dólares en tratar de generar una idea equivocada de lo que va a ser el fin de los tiempos. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿realmente cómo va a ser? Sin embargo, nosotros como creyentes y como hijos de Dios tenemos en este libro, la Biblia, toda la información que Dios quiere que tengas sobre este evento tan importante. Yo te quiero preguntar, ¿qué has escuchado por ahí sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia? Hay algo muy importante que tenemos que entender, y hay algo que es clave que puedas entender. Este evento que va a venir en el futuro, que está profetizado en la Biblia, es importante por 2 cosas. Primero, porque en ese momento vamos a ser transformados a la imagen de Cristo, y segundo, porque justamente no esperamos un evento en sí, sino esperamos a una persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a responder 3 preguntas en esta tarde, y quiero que pienses un poquito en estas cosas conmigo. Sí, la primera pregunta que vamos a responder es la pregunta: ¿quién va a ser arrebatado? ¿Sí? El mundo y la gente en general, muchas veces la ciencia ficción o la ciencia verdadera trata o cree tener ya una respuesta para lo que la Biblia ha profetizado. Sin embargo, vamos a concentrarnos en algunos versículos bíblicos para entender estas verdades. Primero, entonces, ¿quiénes van a ser arrebatados? ¿Sí? El rapto o arrebatamiento es un evento en el futuro que viene, donde muchas personas van a desaparecer de esta tierra, ¿sí? Ahora vos te preguntás, ¿a dónde se van a ir? Bueno, la Biblia habla claramente que todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador van a ser llevados de la tierra al cielo. Vamos a ver en un ratito cómo, pero ¿quiénes? Solamente la iglesia de Cristo, todos los que alguna vez han creído en Cristo como su Salvador. Vamos a buscar un versículo en Filipenses, el capítulo 3, versículo 20 y 21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo.
a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabes una cosa? Hay una diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. No todos los asistentes a la iglesia o al culto, ahí en la Romana o en cualquier parte del mundo, no todos los asistentes necesariamente son la iglesia, ¿sí? Puedes ir a la iglesia, puedes estar en una reunión, pero no necesariamente por estar vas a ser arrebatado, ¿sí? La condición es, como dice acá, ser un ciudadano del cielo, ¿sí? Y para ser un ciudadano del cielo no sirve la asistencia a la iglesia, sirve la fe en Cristo Jesús como tu Salvador. Sirve haber entendido un día que sos un pecador, que por tu pecado mereces irte al infierno para siempre, pero que Dios te amó tanto que mandó a su Hijo único para que muriera en la cruz, fuera crucificado, lo pusieran en una tumba y al tercer día resucite para poder ofrecerte una vida nueva. Todos aquellos que han puesto su fe algún día en Cristo como su Salvador son parte de la iglesia y son ellos los que serán arrebatados. Entonces el Evangelio, esta buena noticia de la salvación, es para todos, pero solamente para todos los que creen, porque para los que no creen es una sentencia de muerte. Entonces esa fue la primera pregunta que hemos respondido en esta tarde. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Dijimos solamente todos los creyentes, la iglesia de Cristo, los que han puesto su fe en Cristo como su Salvador. La segunda pregunta que queremos responder con respecto a este tema del arrebatamiento es ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar el arrebatamiento? Bueno, sería largo ponernos a estudiar, pero es muy interesante y te animo a que puedas buscar material. Quizás tus líderes ahí en la iglesia te pueden ayudar a encontrar buenos libros al respecto. Pero la Biblia habla que este evento va a suceder justo antes de lo que se llama la tribulación, ¿sí? La tribulación es la manifestación final de la ira de Dios sobre esta tierra. Es un periodo, dice la Biblia, de 7 años, donde Dios mismo va a juzgar a la tierra y la gente que está en la tierra. Pero justo antes de estos 7 años de esta tribulación, la iglesia de Cristo, todos aquellos en todo el mundo que han recibido a Cristo como su Salvador, van a ser arrebatados y llevados al cielo. Ahora, es muy importante entender que esto va a ser para todos aquellos que estén vivos en ese momento, ¿sí? Justo antes de la tribulación, pero también para aquellos que han muerto, como dice la Biblia, en el Señor. Aquellos que murieron poniendo su fe o habiendo puesto durante su vida su fe en Cristo como Salvador. Entonces, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Bueno, justamente antes de la tribulación. Es muy importante entender que la iglesia no espera esta manifestación de la ira de Dios, sino que espera al Señor Jesucristo, que es la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Vamos a leer algunos versículos. El primero en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y la Biblia dice así, hablando de los tesalonicenses, Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Te das cuenta? Si tenés a Jesús, estás libre de la ira de Dios que va a venir sobre la tierra. Ese tiempo tan especial de juicios que se llama la tribulación no va a ser experimentado por aquellos que son parte de la iglesia de Dios. La Biblia también nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, esta verdad dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También quisiera leerte otro versículo en el libro de Tito, capítulo 2, el versículo 12, vamos a empezar desde el 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? Si vos has confiado en Cristo en tu corazón como tu Salvador, no vas a experimentar la tribulación. Ese tiempo de 7 años de juicio donde la ira de Dios va a venir sobre la tierra y sus moradores, no va a ser parte de tu experiencia, porque justo antes, Cristo Jesús va a venir y va a llevar a su iglesia. Y ahora hemos respondido quiénes van a ser arrebatados, hemos respondido también cuándo va a suceder el arrebatamiento. Y la tercera pregunta que tenemos para responder es ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? Hay versículos muy claros que nos hablan cómo va a ser este proceso del arrebatamiento. Vamos a buscar algunos versículos. Vamos ahí a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Si tenés tu Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 17, dice así. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. El 18 dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Sabes una cosa? Esta verdad del arrebatamiento no es algo que te tiene que dar miedo, sino es algo que tiene que alentar tu vida, porque es una promesa para todos aquellos que tenemos ciudadanía celestial, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y acá Pablo, desde el versículo 13 en adelante, va a animar a esta iglesia en Tesalónica a pensar qué va a pasar y a no estar desanimados. Empieza el 13 diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Justamente el arrebatamiento es un evento futuro, una profecía que se cumplirá. Y acá Pablo, el apóstol Pablo, explica a los tesalonicenses y a nosotros que un día va a suceder que Cristo va a volver por su iglesia y aquellos que han muerto, que dice acá que han dormido en el Señor, van a ser resucitados, ¿sí? Y llevados al cielo junto con aquellos que estén vivos. Dice acá el versículo 17, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, se refiere a los que estaban durmiendo en el Señor, y dice ahí, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Entonces, este encuentro con el Señor Jesucristo va a ser en las nubes. No es que Jesucristo va a llegar hasta la tierra, dice que le vamos a encontrar a Él en las nubes y en el aire. Entonces, en primer momento, ¿cómo va a ser? Va a ser un encuentro en las nubes. ¿Cómo va a ser también? Dice ahí que seremos transformados. Vamos a ser arrebatados con los que resucitaron, ¿sí? Y nos encontraremos con el Señor en el aire. Pero fíjate unos detallitos más. En 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer algunos versículos que nos van a servir para entender un poco más sobre este evento. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, date cuenta, la Biblia es muy clara en darnos esta promesa increíble. Algunos creyentes en Cristo van a morir esperando quizás estos tiempos, pero quizás Cristo puede venir hoy, ¿sí? Y si estás vivo en el momento donde Él viene a buscar a su iglesia, dice que seremos transformados. Leímos antes que nos vamos a encontrar con los que resuciten, que nos vamos a encontrar con Él en las nubes, pero acá nos da algunos detalles más. Dice que va a ser en un momento, o sea,
En un momento, en un instante, dice en un abrir y cerrar de ojos, esa es la idea de la palabra ahí. Y dice que el cuerpo será transformado. El cuerpo humano que tenemos ahora, como lo vemos y lo entendemos, será transformado a un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Un cuerpo diferente, un cuerpo con diferentes propiedades, pero un cuerpo que va a ser eterno y sin contaminación ni corrupción. Un encuentro en las nubes, una transformación del cuerpo, algo que nos va a permitir estar en la presencia del Señor, estar en el cielo y permanecer así para siempre. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo explicarías a un amigo del colegio o del barrio qué es el rapto o qué es el arrebatamiento? Por ahí no es tan común, pero como se está hablando de estos temas en este último tiempo, quizás te encuentres con alguien que te pregunta, vos que vas a la iglesia, ¿qué crees del fin de los tiempos? Quizás estos puedan ser algunos versículos de la Biblia que te ayuden a explicar a tus amigos, a tus conocidos, qué es el arrebatamiento. Es muy importante que puedas tener conocimiento, que quizás utilices libros o algún material que tus líderes te pueden dar para profundizar en el conocimiento de esta verdad y de esta manera explicar no solamente el evento que va a venir, sino explicar el Evangelio. Porque ¿sabes una cosa? Solamente van a participar del arrebatamiento aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, para casi cerrar, te quiero hacer pensar algunas cosas. Número uno, empezamos diciendo que este tema está siendo hablado un poquito ahora por todo esto del coronavirus, pero ya por años, varios años, Hollywood está mostrando películas o programas que tienen que ver con el fin de los tiempos y tratando de explicar lo que va a pasar cuando de repente millones de personas van a desaparezcan del mundo para irse con el Señor Jesucristo. Ellos gastan un montón de dinero y esfuerzo en decir una gran mentira. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo nosotros para realmente compartir la verdad? ¿Cuánto estás haciendo vos o ustedes como club bíblico o como grupo de jóvenes para contar a sus familiares, a sus amigos, lo que la verdad que la Biblia enseña? ¿Qué estás haciendo vos para poder compartir con otros la profecía que está escrita en la Biblia? Más allá de los detalles de cómo, de quién, de cuándo, lo importante de este evento en el futuro es que todos vamos a ser transformados, los creyentes, a la imagen del Hijo de Dios. Y dice la Biblia que entonces le veremos tal como Él es. Quiero terminar con algunos versículos más en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3. Y en el versículo, vamos a leer desde el 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjate ahí, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes una cosa? Dice acá la Biblia que sabemos que Cristo se va a manifestar y cuando Él lo haga, dice, le veremos tal como Él es. Tenemos esta promesa y esta esperanza en la Biblia de una manera muy certera. Vamos a verle a Jesús como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, fíjate lo que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No esperamos, si bien sabemos que va a suceder este evento en el futuro, no esperamos la ira de Dios, no esperamos el evento en sí mismo. Como hijos de Dios esperamos a la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, que un día va a aparecer en las nubes, va a llamar a su pueblo. Los que estemos vivos o los que estén vivos serán arrebatados, los que hayan muerto en el Señor serán resucitados y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con el Señor. Ahora, te quiero animar. Quizás esta sea tu seguridad, quizás esta sea tu esperanza, pero seguramente conoces algún amigo, algún familiar que no tiene a Cristo como su Salvador.
que estas verdades de la Biblia te animen a compartir el Evangelio, que te animen a compartir el amor de Dios, que te animen a compartir de que Cristo vino para morir por el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna en el cielo. Para mí ha sido un gusto saludarles desde Argentina y espero que estas verdades te animen, como leíamos recién, a pensar en que lo que la Biblia ha prometido y lo que Dios ha prometido en la Biblia se va a cumplir, y que estés preparado para esperar al Señor, para verle cara a cara, que no te alejes de Él, como dice la palabra, avergonzado, sino que estés purificándote cada día para encontrarte con el Señor y, es más, contando a otros la esperanza que tenés, para que otros también entiendan de un Dios que les ama, que les quiere salvar y llevarles al cielo para siempre. Muchas gracias por escuchar, vamos a terminar orando y Dios te bendiga. Dios, gracias por este día, gracias por los chicos ahí en la Romana. Gracias por tu palabra, Señor, y la esperanza que encontramos en ella. Y gracias por esta verdad sobre el arrebatamiento que nos anima a pensar en nuestro encuentro con Jesús. Bendice la vida de cada uno de los chicos y chicas ahí en el Club Bíblico. Gracias por tu palabra. Dejamos el resto de nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para encontrarnos con Cristo. Ayúdanos a contar a los demás del amor de Dios para que ellos también puedan participar de esto con nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Cristo, el Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.